del 1 al 9. Me gustaría que leamos todo. Yo comienzo y ustedes continúan ya para que podamos leer todo. El título dice: Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimiento. Hasta ahí está bien. Bien, yo estoy leyendo, o mi Biblia es la Reina Valera 1995, ya para que ustedes sepan. Leyendo un poco y leyendo unos libros de estudio, se amplía un poco más la visión cuando uno revisa o lee con otras revisiones de la Biblia, ¿no? No es que se cambie el sentido, sino que para los tiempos actuales las características de estas personas que escribe Pablo se puede entender de mejor o una manera más amplia. Lo digo como un preámbulo, ya que estamos empezando. Lo que me gustaría es colocar en contexto, el contexto histórico, y que siempre lo hacemos, ¿no? Esta es una carta, 2 Timoteo es una carta que escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Algo que quiero resaltar esta vez es que son los últimos días de Pablo, ¿no? Le escribe a Timoteo, Timoteo es joven, como lo sabemos, pero algo interesante, Pablo sabe que son sus últimos días, ¿no? Entonces como que le está pasando los conocimientos a Timoteo y tiene como una carga personal, lo pienso, de parte del Señor, el tema de el continuar el ministerio, y en este caso le advierte, ¿no? Es una advertencia la que él hace de los últimos tiempos, ¿no? Es advertido Timoteo de la apostasía venidera, de una corrupción moral, ¿no? Es bueno que entendamos eso, lo pongo un poco para darle un poco de valor a las palabras que dice Pablo a Timoteo, ¿no? Aunque la palabra postreros días nos lleva hacia el futuro, quiero que entendamos bien de que Pablo habla de algo que ya es presente, ¿no? Aunque él dice los postreros días, ya es presente. No quiero confundirlo, sino que se trata de características generales de las personas que él describe, son características generales de toda época que ha de perdurar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En ese sentido, el Señor Jesucristo también habló de esto, ¿no? En Mateo 24, yo se los leo, el Señor Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. El Señor habla, ¿no?, de esos tiempos, y todo esto vemos que sucede. Pablo en sus cartas o en otros libros de la Biblia nos damos cuenta que eso está sucediendo, ¿no? Entonces no es algo que tenemos que esperar o que sea solo del tiempo de hoy, digamos, de nosotros, ¿no? De 2000 años después, sino es algo que ya estaba sucediendo y en nuestros días cobra mucho sentido las características que vamos a leer ahora, ¿no? Porque es algo de ese tiempo y que lo vemos en este tiempo.
algo que quiero que también se note, es que Pablo no está describiendo proféticamente el futuro, ¿no? Él está señalando a Timoteo algunos fenómenos que ya se manifestaban, ¿no? En 1 Corintios habla de eso. Entonces, son fenómenos que ya se veían o que ya se notaban y que había de tener en cuenta en su ministerio. Timoteo debía tener esto en cuenta para colocar orden, cuando tenga que colocar orden, exhortar, ¿no? Al pueblo. Y ese mensaje queda para nosotros, es vivo, ¿no? Como la palabra misma en estos días. En Efesios 5:16, Pablo escribe, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí vemos en otro libro también advirtiendo de cómo eran estos tiempos. Quiero aprovechar para que leamos Efesios 5, del 1 al 16, antes de que continuemos con 2 Timoteo escudriñándolo. ¿Lo tienen? Efesios 5, del 1 al 16. El título dice, andad como hijos de luz. Voy a leerlo yo, así lo leo un poco rápido. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Leemos esta parte porque quiero que sea como una carta o una entrada a ver algo que Pablo dice en otro libro, a cómo vivir, ¿no? La advertencia que hace a Timoteo es bien dura. Por eso que introduzco leyendo Efesios. Volviendo a Timoteo 3, nos damos cuenta que Pablo advierte de los efectos de la apostasía en círculos cristianos. No está describiendo inconversos. Esto lo que leímos, no es una descripción de inconversos. A veces dice, son los últimos tiempos y miramos al mundo. Pero quiero colocarlo en contexto de que se refiere a, son características de apostasía. Esto se da en círculos cristianos, ¿no? Está describiendo personas que se hacen llamar cristianas, ¿no? Cuando mengua la fe en Jesucristo y el amor de Dios, la vida se vuelve un mero formalismo religioso, un ritualismo. Se sustituyen verdades bíblicas por tradiciones humanas. Se deja de lado la verdadera esencia de la vida cristiana, que se basa en la transformación real efectuada por la muerte y resurrección de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, que nos lleva a santificarnos cada día más. Antes de leer, de escudriñar uno por uno las características que habla Pedro, quiero hacer notar que todos pecamos, ¿no? Todos los que estamos aquí pecamos. Tenemos una naturaleza caída, somos imperfectos, le fallamos a Dios, ¿no?
Pero lo que vamos a leer en 2 Timoteo del 3, del 2 al 5, una vez más les digo, se describe a personas apóstatas, ¿no? No son cristianos. Es decir, son personas religiosas que se han apartado del modelo fundamental de la fe cristiana, aunque siguen manteniendo ciertas apariencias exteriores. Se muestra como, es una muestra clara de cómo el egoísmo y el materialismo humano traen graves consecuencias en la moral y en las buenas costumbres. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que es evidente ante el mundo, ¿no? Nosotros nos movemos en un mundo espiritual y muchas veces hablamos de promesas espirituales, pero lo que quiero hacer notar es que estas cualidades de las que vamos a hablar son evidentes, ¿no? En lo moral y en las buenas costumbres. Antes de leer una a una las características que escribe Pablo, quiero que leamos 1 Corintios 13, del 1 al 7. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es, antes de profundizar, quiero que podamos observarnos nosotros, ¿no? O observar cómo es la forma que debemos vivir como cristianos, ¿no? Antes de hablar de alguien que no es un cristiano o que es un apóstata. Lo tienen, pueden buscar 1 Corintios 13. Leámoslo todos, ¿ya? Yo empiezo leyendo el 1. Si yo hablara lenguas humanas, perdón, del 1 al 13, vamos a leer hasta el... Leamos hasta el 7, ¿ya? Para que no lo hagamos muy extenso. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo que estamos leyendo suena muy bonito y hasta en el mundo lo leen. No es un poema bonito que describe a Dios. Sí describe, el amor es un atributo de Dios, pero lo que está aquí es un modelo, describe el carácter de Dios, ¿no? Es parte, perdón, de lo que describe el carácter de Dios y es lo que nosotros debemos imitar, ¿no? Amar a Dios y a nuestro prójimo es el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, todo lo contrario a amar a Dios o a nuestro prójimo, del mal procede, ¿no? El origen de todo mal es no amar a Dios y a nuestro prójimo. De ahí se origina toda perversidad, todo vicio. Con eso voy entrando y leamos 2 Timoteo 3:2. Dice Pablo: habrá hombres amadores de sí mismos. Una persona, como les digo, ¿no? Yo estoy leyendo la versión 1995, tal vez en otra versión puedan leer otra descripción. Amadores de sí mismo es una persona egoísta, hablando más sencillo, ¿ya? Es todo lo contrario al verdadero amor. Leímos hace un momento, no sé si recuerdan, no busca lo suyo. Lo contrario a buscar lo suyo, o sea, una persona egoísta busca lo suyo, ¿no? El egoísmo sería la esencia misma donde podemos ver lo que es la caída. Todos los frutos o los malos frutos del hecho de desplazar a Dios en el primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Una evidencia clara de no tener a Dios en primer lugar en nuestra vida es el egoísmo, ¿no? Y de aquí derivan los otros pecados
parto de ahí porque todo lo que vamos a ir describiendo, el egoísmo es un centro, es un inicio, ¿no? Y también empezamos leyendo 1 Corintios 13 porque no proceder conforme al amor, conforme al perdón, es contrario, ¿no? Un apóstata tiene estas cualidades que estamos leyendo y sería no vivir conforme al amor, de una forma más clara. Continuemos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Avaro sería alguien quien ama el dinero. Digo, quien ama el dinero para hacer una unión, también lo que hablábamos antes, ¿no? Del verdadero amor. En 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Todo tiene un orden. Dios tiene que ser nuestro primer lugar, ¿no? El amar a Dios, amar a nuestros prójimos, porque no hacemos mal. El dinero no sería nuestro primer lugar, entonces no, simplemente sería una moneda de cambio, ¿no? No estaría nuestro corazón puesto ahí, ¿no? Que la avaricia es eso. Continuamos escribiendo. Habrá hombres amadores de sí mismos, decíamos, avaros, vanidosos. ¿Qué sería la vanidad? El cuidarse a uno mismo no es malo, es más, es necesario, ¿no? Humildad no es cochinero, ¿no? Humildad no es no atenderse, no cuidarse, ¿no? El problema de la vanidad está en que la persona se fija su atención en sí misma, en su propia imagen, ¿no? Entonces lo que hace es inflar su orgullo, ¿no? Estoy concentrado en mi imagen y voy a seguir repitiendo. Todo lo que no ocupa el primer lugar el Señor, entonces si yo soy el primero y mi imagen influye, es contrario, ¿no? A lo que es lo que Dios pone en nuestros corazones o lo que agrada a Él. Continuemos. Avaros, vanidosos, soberbios. La soberbia o la arrogancia va un paso más allá que la vanidad, ¿ya? Pues un soberbio se pone encima de los demás, ¿ya? La vanidad sería un paso y la soberbia es un paso más. Es cuando alguien se pone, por sobre todo por todas las personas, ¿no? Entonces él se cree indudablemente superior. Sabemos que ante Dios todos somos hijos de Él, ¿no? Ninguno vale más que otro, nadie es más importante que otro. Continuemos. Blasfemos. Dando continuidad a la cualidad de la soberbia, aquí se refiere al creerse con el derecho de hablar mal de los otros. ¿Se dan cuenta? Estamos escribiendo personas que serían apóstatas, ¿ya? Que dicen ser cristianos, dice Pablo. Entonces, lo que digo, yo me examino, ¿no? Les paso. Todas estas características parecen ser sencillas, muchas veces las hemos lo hemos dejado pasar en nuestra vida, pero aquí está la exhortación, ¿no? A veces nos juzgamos según nuestra conciencia, según cómo se mueve el mundo, ¿no? Hay cosas que no las juzgamos como malas porque todos las hacen o muchos las hacen. Pues la palabra es clara, ¿no? Tal vez esto sea duro, pero es la palabra. Examinémonos. Desobediente a los padres. Aquí se deja notar que los lazos de la vida del hombre, intuidos por Dios, ya no se respetan, ¿no? Ahora, ahí decimos, yo alguna vez desobedecido a mi padre, sí, pero que no sea un hábito, ¿no? El practicar el pecado, el hábito es lo que no deberíamos tener, ¿no? Entonces aquí identifiquemos, desobedecemos a papá, que no sea un hábito, ¿no? Ingratos, sentirse con el derecho de ser asistido por los demás, sin que esto implique una obligación recíproca, ¿ya? La ingratitud sería eso. Debe ser un hábito entre nosotros, como cristianos, el de ser agradecidos, ¿no? Primeramente ante Dios y también con las personas, ¿no? Es un hábito que debemos practicar. Lo advierto. Impíos. La impiedad sería todo lo contrario a la santidad. Los santos sabemos, ¿no?, que es apartado de Dios. Entonces todo
todo lo que no nos acerca a Dios, de la impiedad procede. Continuamos en el versículo 3. Sin afecto natural. No es una palabra común, yo no sé en qué otra, si alguien tiene otra versión, cómo lo pueden leer, pero ese afecto natural que caracteriza los lazos familiares es a lo que se refiere, ¿no? También a los lazos de amistad, a los de buena vecindad o compañerismo en el trabajo, todo eso desaparece. A eso se refiere sin afecto natural, ¿no? Son cosas naturales el tener ese afecto con nuestro cercano. Entonces una persona sin afecto natural da lugar a una hostilidad, ¿no? No admite responsabilidad de ninguna clase con nadie, ¿no? Entonces les hago recuerdo del comienzo del egoísmo. Aquí lo podemos notar. Claramente una persona sin afecto natural denota egoísmo, ¿no? Es el centro. Implacables. El significado es una persona que no quiere reconciliarse con alguien que le ha ofendido y pide perdón, o que él mismo ha ofendido y no está dispuesto a perdonar, aunque el otro se lo pida. Es una persona implacable. ¿Lo vuelvo a leer? El significado es una persona que no quiere reconciliarse con alguien que le ha ofendido y pide perdón, o que él mismo, la misma persona, ha ofendido y no está dispuesta a perdonar, aunque el otro se lo pida. Calumniadores. La calumnia, ¿no? Sabemos qué es. Un calumniador sería un falso acusador, ¿ya? Serían habladores maliciosos, de otra forma descrita. Sin templanza. Una definición indica como desenfrenados, ¿ya? El no tener templanza. Cuando no se respeta la ley de la naturaleza, el hombre, y hago notar que el hombre no fue creado para actuar de esa manera, ¿no? Fuimos creados para respetar las leyes naturales, ¿no? El de relacionarnos, ¿no? El de respetar a las otras personas. Otra forma que decía era como animales, ¿no? Como salvajes, lo describía. Crueles. Está fácil, ¿no? ¿Qué es una persona cruel? Es algo totalmente contrario al amor, ¿no? Esa sí que la tenemos fácil, ¿no? Entonces, a veces hasta en nuestras bromas decimos, no seas cruel. Pensemos en él. Enemigos de lo bueno. Enemigos de lo bueno. O los que odian la bondad, ¿no? Sería lo mismo. Uno dice, ¿cómo tener esta característica, ¿no? Memoricémonosla, porque cuando sintamos de que no queremos proceder conforme al bien, es una alerta, ¿no? Odiar la bondad, ¿se imaginan? Esos serían personas que han rechazado la luz de Dios y escogen vivir en la mentira, ¿no? Es una decisión, ¿no? Rechazan a Dios y escogen vivir la mentira, ¿no? Traidores, el versículo 4 dice: traidores, no reconocen la lealtad fuera de sus propios intereses. Impetuosos y engreídos los coloqué juntos. Parece al primero que denota vanidad y orgullo, el hecho de ser engreído, solo que la diferencia sería que éste confía únicamente en sus impulsos por el hecho que son suyos. ¿Ya? Un engreído sería, además de orgulloso, sería alguien que confía únicamente en sus impulsos por el hecho de que son suyos, ¿no? O sea que lo que dice es lo que cuenta. Amadores de los deleites más que de Dios. Un poco parecido, le llamo enemigos de lo bueno. Acá dice amadores de los deleites más que de Dios. Esto no denota solo idolatría, ¿no? Sino que egolatría, ¿no? Nosotros nos estamos haciendo, nos estamos poniendo por delante, ¿no? Al dar rienda suelta a lo que nos parece, puede ser nuestros deseos de la carne, y no colocar a Dios en primer lugar. ¿Ya? Continuamos con el versículo 5.
apariencia de piedad. Aquí nos damos cuenta que se trata de personas que alguna vez profesaron la fe cristiana, pero después la abandonaron, ¿no? Porque es claro, tal vez alguien que no conoce a Dios no tendría por qué aparentar ser bueno, no tendría el interés, o aparentar piedad sería la piedad en el hecho de santidad, ¿no? Acercarse a Dios. Pero el hecho de aparentar ser santo es una actitud que nosotros debemos desechar. Es parte de la religiosidad que tendemos a tener como seres humanos al congregarnos en una iglesia, al pintarnos bonitos, ¿no? Al vernos bonitos, pensando de que es más como una actitud de qué buen club y comportémonos conformes al club, ¿no? Pero lo interesante es que Dios ve nuestro corazón, y que es lo que más importa, ¿no? Y eso es lo que debemos instarnos nosotros como hermanos, ¿no? No la apariencia, ¿no? Sino que Dios es el que ve nuestro corazón. Algo parecido a lo que se refiere con la apariencia de piedad y identifica a Pablo, que son personas que alguna vez profesaron la fe cristiana pero la abandonaron. Algo parecido el Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Mateo 23, 27. Yo se los leo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pablo da instrucciones a los creyentes de cómo actuar con quienes dicen ser creyentes, pero su conducta moral los desmiente. Otra cosa que quiero hacer notar es que Pablo le habla, o las cartas de Pablo a Timoteo se las describe como cartas pastorales, ¿no? Porque tienen que ver directo con el ministerio. ¿Y por qué lo hago notar? Porque yo no soy pastor, pero me ha tocado vivir, crecer prácticamente asistiendo a una iglesia cristiana. Y el tema es, aquí Pablo, quiero hacer notar a qué me refiero. Pablo termina diciendo, a estos evita, ¿no? A todos los que tienen esta característica. ¿No? Leemos el versículo 5 que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evítalos. ¿Qué quiero hacer notar? Que diríamos, Alfredo, partiste leyendo del amor, ¿no? Debemos actuar conforme el amor, conforme el perdón. Entonces, ¿cuál es la línea para decir a este lo evitamos, ¿no? En otra parte habla hasta de desechar, ¿no? Pero la advertencia que da Pablo a este tipo de personas, y prácticamente la instrucción que da es a los creyentes, ¿no? Porque ya es evidente una conducta moral, ¿no? Que desmiente el hecho de alguien que dice ser cristiano, ¿no? Entonces alguien que prácticamente no tiene en cuenta a Dios en su vida, es alguien que no, podemos decir que no se ha convertido, que no, un participante, como decía, tal vez la iglesia la ve como un club, ¿no? Entonces, lo que hace tal vez puede atraer a otras personas, ¿no? Hacia el mal, y al no mostrar un arrepentimiento, Pablo, quiero citar lo que dice Pablo mismo en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Es un caso que si lo leemos todo, no lo voy a leer, es bien delicado, ¿no? En una congregación. Esto fue lo que escribió Pablo, y es consecuente a lo que dice que se lo evite, ¿no?
Se los leo. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Yo no le voy a aumentar ni le voy a quitar, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Para concluir, y apropiándonos de la palabra, ¿no? Luego que conocemos e identificamos estas características de hombres que no consideran a Dios en sus caminos, pues Dios no es su primer lugar, lo vemos claramente. Debemos examinarnos, ¿no? Cada uno de nosotros. Y decíamos, somos imperfectos, ¿no? Vivimos una vida de día a día, de minuto a minuto. Entonces, al examinarnos, le entregamos todo esto al Señor. Pidámosle al Señor que examine nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Y entreguémoselo a Él. Cada una de estas cosas que cada uno puede identificar, yo también he identificado, ¿no? Que puedan notar evidencia de lo que es la maldad de los últimos tiempos, entreguémoselo al Señor, ¿no? Y desechemos, ¿no? Quiero terminar con un versículo. No nos conformemos, para que no nos conformemos a este mundo. Está en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Ese es nuestro deseo, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Pues no nos conformemos a este mundo, ¿no? Y la forma que somos transformados y que somos renovados es por medio de la palabra, ¿no? Ese es el mensaje, que podamos examinarlo y podamos reflexionar en ello, ¿no? Oremos antes de irnos. Gracias, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada día, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por llevarnos de la mano, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender que la vida con usted, la vida no es fácil, Señor, pero con usted se hace más fácil, tiene sentido, Señor. Señor, no queremos conformarnos, Señor, a vivir una vida como este mundo. Papá, hemos leído, Señor, varias características, Señor, que a usted no le agrada. Señor, muchas de estas tal vez no las conocíamos o las juzgábamos de otra forma, como que no te ofende y que es parte, Señor, del círculo en que nos movemos, o que es parte de la forma que tengo que hacerme respetar o cómo mostrarme. Señor, quite de nosotros todo egoísmo, Padre. Quite todo orgullo, todo lo que no te agrada, Señor. Señor, que podamos ver, Señor, a las personas con amor, con misericordia, así como tú nos ves, Señor. Que seas tú, Señor, en nosotros, que seas tú poniendo tu corazón, Padre, que sea reflejándose, Señor, el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tenemos como modelo. Padre, ayúdenos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, a vivir la vida como tú quieres, Señor, que podamos agradarte a ti, Señor. Señor, te damos gracias una vez más por esta noche. Te pedimos, Padre, que usted nos guarde, Señor, al regreso a nuestras casas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.